Muy buenos días a todos. Mi nombre es Beatriz Franganillo, responsable del canal institucional de Santa Lucía Asset Management. Y hoy la presentación será de la mano de Luis Merino, responsable del área de renta fija, mixtos y fondos de la gestora. Antes de nada, me gustaría presentaros quiénes somos muy brevemente para aquellos que no nos conozcáis. Santa Lucía Asset Management, formamos parte de una de las gestoras más grandes e independientes en España, con cerca de 4.600 millones de euros bajo gestión y alrededor de 40 profesionales formamos parte del equipo, de los que 12 única y exclusivamente se dedican a gestión de inversiones. ¿Qué nos diferencia del resto? Bueno, pues que somos independientes, que no pertenecemos a ningún grupo financiero y sobre todo, pues nuestra cualidad más destacable es la gestión activa y el largo plazo. Hoy vamos a hablar de las implicaciones que tienen los actuales niveles de inflación para los mercados de renta fija. Analizaremos el impacto y las oportunidades de la situación actual de los mercados. En el contexto de bajos tipos de interés, incluso negativos en algunos casos, como ya sabéis, una inflación al alza y unos bancos centrales a punto de empezar el paulatino proceso de reducción de estímulos, ¿no? La gestión de la renta fija se convierte en un auténtico desafío. Pese a todo, pues las oportunidades siguen estando ahí y prueba de ello es nuestro fondo Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo, que pues en 2020 obtuvo una rentabilidad positiva del 0,77% frente a un menos 0,04 del índice de referencia y en este año pues acumula una rentabilidad positiva del 0,30%, ¿no? A cierre de septiembre frente a pues la mayoría de los segmentos de renta fija que, como sabéis, pues están en números rojos. ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues Luis ahora os dará más detalle concreto, pero sobre todo con una asignación de activos flexible y diversificada en diferentes segmentos de renta fija por regiones geográficas y una gestión dinámica de la duración y sobre todo con una gestión muy activa de la mano pues de un equipo gestor con una gran experiencia en el sector. Recordaros que tenéis en el apartado de preguntas y respuestas debajo de la pantalla, como veis en la diapositiva, para que podáis enviarnos todas vuestras dudas. No esperéis al final, nos las podéis ir enviando para que sea una charla más dinámica, así que encantados de recibirlas. Pues os dejo con Luis. Luis, muy buenos días. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí conectados. Tenemos máximo una hora. Os animo, como decía Beatriz, a plantear preguntas sobre la marcha, pues lo hace más dinámico el tema, ¿no? Y lo hace más, yo creo que más fluido, ¿no? El equipo gestor, un poco así muy rápidamente, pues bueno, el equipo gestor con amplia experiencia en mercados, muchos nos conocéis y bueno, por no extenderme mucho ahí tenéis un poco los detalles, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema que vamos a hablar hoy es un tema crítico, ¿no? El tema de la inflación. Hasta hace unos meses los bancos centrales nos habían estado dando un discurso bastante complaciente, bastante, digamos, diciendo que la inflación es temporal y donde parece que se arreglaba sola, ¿no? Porque en el fondo decir que es temporal es, no, esto se arregla solo, hay un efecto base. Amablemente nos explicaban qué es el efecto base, gracias Lagarde por explicarnos qué es el efecto base, cosa que todos los que estamos aquí ya lo sabemos. Aquí la clave es, un poco por ir al meollo de la cuestión, no es si hay un efecto base, que evidentemente hay un efecto base y hará que las inflaciones a principios del año que viene caigan, ¿no? Desde los niveles actuales. La duda, la pregunta del millón que nadie sabe contestar ahora mismo es ¿dónde van a quedar las tasas de inflación el año que viene, segundo trimestre, tercer trimestre, cuando aquellos efectos temporales, que efectivamente los hay, desaparezcan y volvamos a unas tasas de inflación inferiores a las actuales? Mi punto, nuestra tesis un poco principal es que las tasas de inflación van a volver a niveles más bajos de los que estamos ahora, por encima del 5 en Estados Unidos, por encima del 4 en Europa, es decir, van a bajar, pero van a quedar probablemente por encima de los objetivos del Banco Central, de los bancos centrales. Entonces, ese es el problema, que una vez que pase el efecto base, hay efectos más estructurales y no solo temporales. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Ese es un poco el punto central. ¿Por qué? Porque es el punto central para intentar adivinar las políticas monetarias, ese cambio de ciclo, ese punto de inflexión, esa normalización, cuál va a ser el ritmo
que se va a producir. Nosotros pensamos que estamos frente a un cambio de sesgo monetario, de políticas monetarias, hacia una normalización que significa endurecimiento desde los niveles actuales. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio, si queréis, un poco, pues bueno, todos conocéis lo que ha pasado en el mercado este año, ¿no? Es decir, este año lo que es una gestión de renta fija puramente indexada, que implica tener duraciones 7, 8 años, etcétera, lo que te ha hecho es perder dinero. Los índices de renta fija generales de tesoros, de corporates, pues estás hablando de 2 y pico, 3% de pérdida. Si ya estás en los tramos largos, ya pues estás hablando de 6. Es decir, es un año que ya ha empezado el bear market. Veníamos hablando hace tiempo de bear market de renta fija, ya estamos ahí, porque si tú has estado sin gestión activa, sin coberturas, etcétera, estás en negativo. Y luego hay nichos de mercado, como sabéis, como es el high yield, por ejemplo, que está en positivo, 3-4%, dependiendo si hablamos de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Bueno, que han sido nichos donde has podido estar, tema de subordinados, tema de préstamos, tema de private debt, tier 2, AT1, o sea, hay nichos, ¿no? donde realmente, bueno, pues has estado, digamos, en cierta manera protegido. Y luego lo más relevante, que ya todo el mundo conoce, es el incremento de las materias primas, de un 42% en general, el crudo un 62%, porque esos son los factores que vamos a comentar luego, que son inflacionistas y que, por lo tanto, nos marcan el terreno para las políticas monetarias. Aquí un poquito más en detalle, pero es un poco la misma idea para alguien que quiera tener más descripción. Pues, hombre, incluso estando en los plazos cortos, en 1,3, pues estás en negativo, ¿no? 1,3 y estar en crédito, pues está protegido algo, porque los spreads la verdad es que han estado muy soportados y el crédito ha aportado frente a los gobiernos, pero no te ha evitado estar en negativo mirando los índices de crédito, ¿vale? Menos 0,56 en Europa, ¿vale? Bueno, entonces un poco, por hacer un poco el resumen de nuestra visión macro, ¿cuál sería el resumen? Ahora se está hablando mucho del tema de la estagflación. Nosotros no pensamos que vaya a haber estagflación. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que va a haber una desaceleración, eso sí, de la recuperación económica. Es decir, venimos de la salida del COVID con crecimientos muy potentes y entonces, lógicamente, con todas estas fricciones en las cadenas productivas, cuellos de botella, etcétera, etcétera, lo que nosotros vemos es que va a haber un slowdown. Por eso ponemos ahí slowflation, como es un slowdown con inflación, pero no es estagflación, porque estagflación es o estancamiento o recesión con inflación. La parte, cuando la economía mundial va a crecer un 5 o 6%, no podemos hablar de estancamiento ni de recesión. Por lo tanto, vemos que hay tensiones inflacionistas. Evidentemente vemos fricciones, todos lo estamos viendo, en las cadenas de producción. Hay aspectos que a lo mejor van a disiparse, por ejemplo, todo el incremento de precios en coches usados o el incremento de precios en bienes duraderos, evidentemente se suavizará. ¿Por qué? Porque si tú compras una lavadora, pues ya has hecho una compra que a lo mejor la has anticipado para los próximos 5 años. Es verdad que la pandemia ha generado bolsas de ahorro muy importantes en las familias y esas bolsas de ahorro, sobre todo, se ha dedicado, en vez de dedicarlo a ocio, a viajes, a turismo, se ha dedicado a bienes duraderos, a reponer coches y a reponer. Entonces, esas compras y ese incremento de precio, efectivamente, eso sí es temporal, eso estamos de acuerdo. Pero hay que ver luego factores más estructurales, luego hablaremos de ello, como es el tema de la energía, de la transición energética, que no nos habían contado que era inflacionista, ¿no? No nos lo habían contado esto, ¿no? Pero efectivamente es inflacionista y la transición energética no es temporal, es estructural. Luego veremos, es una distorsión del mercado energético por los políticos para forzar un calendario de transición de hidrocarburos a renovables y que está generando tensión de precios y que lo va a seguir generando. Eso es un poco nuestra opinión, ¿vale? Entonces habrá fricciones en esa cadena de producción que sí se solventen, pero habrá otras cosas que no. En crecimiento, pues lo que decimos, no podemos hablar de una recesión. Podemos hablar de una desaceleración que ya se está viendo en algunos datos más adelantados, bueno, pues oye, a tasas todavía sanas, pero menores a los rebotes que veíamos inicialmente. Y por lo tanto falta por cristalizar lo que decimos, lo que se llaman los efectos de segunda ronda. Es decir, en las tasas de inflación actuales tienes un primer impacto de commodities, precios de energía,
bienes duraderos, vehículos usados, etcétera, etcétera. Pero te falta el incremento de salarios, ¿vale? Y el incremento del traslado de los fletes y los costes de transporte, de camiones, etcétera, en los productos finales. Eso nos falta todavía por ver, bajo mi punto de vista. Y por lo tanto, la clave políticas monetarias, que es la clave de todo, pues yo creo que están abocadas a una normalización. Habrá diferentes ritmos. Por ejemplo, Noruega ya empezó a subir tipos. Banco de Inglaterra es posible que lo haga este año. Es decir, hay bancos un poco satélite que son más independientes, menos politizados. Luego podemos hablar un poco, si queréis, de la politización de los bancos centrales, que es un fenómeno curioso, sobre todo en Europa, ¿vale? Que eso hace que las decisiones que se tomen no sean puramente financieras, sean políticas. Pero bueno, los bancos, digamos, algo menos politizados, como son Noruega, Inglaterra, menos quizá, bueno, más independientes también, pues han empezado, Noruega empieza a subir tipos y Reino Unido también. Por lo tanto, y luego la Reserva Federal este año pues, posibilita tapering. En Europa, en el ECB, en marzo acaba, como sabéis, el PEP, el programa de emergencia, y lo que tendremos que ver es cuánto reciclas de esos 80.000 millones aproximadamente que estás comprando al mes, cuánto reciclas en los programas permanentes. A lo mejor se habla de 10, 20 billones que se añadirían a los programas estructurales que son el APP. Pero en general, aunque haya diferentes ritmos, lo que yo creo que es evidente es que venimos de muchos años de políticas monetarias excesivamente laxas, excesivamente expansionistas y que no queda más remedio que ver que eso no puede durar para siempre y va a tener un punto de inflexión. Entonces, un poco el detonante pues, que ya todos conocéis y que bueno, pues vamos siguiendo y cada vez ya no se habla tanto es el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, hoy ya tenemos casi la mitad de la población mundial con una dosis. Hay muchos países que tenemos unos porcentajes de población muy elevados vacunados. Es verdad que en el mundo de emergentes todavía sigue habiendo países con tasas de vacunación muy bajas, pero en el mundo desarrollado occidental estamos ya en unos niveles de vacunas muy razonables, donde ha permitido que los casos pues caigan. Hay un caso aquí curioso que es Reino Unido que hay que observar. Es decir, tienes aquí una nueva ola en Reino Unido porque ha quitado todas las restricciones de mascarilla, de movilidad, etcétera. Y bueno, pues entonces lo que se ha visto es un repunte de casos. Es el único país que hay que observar un poquito. El resto está bastante controlado. Y luego en tema de muertes, que es lo más importante, y de hospitalizaciones, ¿no? Pues el tema está muy controlado, ¿vale? En Estados Unidos, que era el país que estaba un poquito más descontrolado, pues se ha descontrolado. Incluso Reino Unido, con el incremento de casos que hemos visto antes, todavía en muertes está muy controlado el tema. O sea que el tema este ya nadie habla porque ya se ha pasado un poco página, hay que seguir vigilándolo como un riesgo de cola, pero no lo consideramos que eso ha permitido pues lo que ya todos sabemos, una recuperación de la movilidad, casi a los niveles pre-COVID, casi, ¿vale? Aquí estamos viendo mundo emergentes, mundo desarrollados, ¿vale? Pero estamos ya casi en una, entre comillas, normalización de la movilidad y por lo tanto del crecimiento económico. Por lo tanto, ya sabemos que los crecimientos, los PIBs, pues van a recuperar los niveles pre-COVID. En el caso de Estados Unidos ya te lo ha recuperado en el año 21, en otras áreas geográficas como Japón, Reino Unido y la zona euro, pues a finales de este año, principios del que viene, vamos a recuperar un nivel de actividad previo a la crisis pre-COVID. Es decir, que realmente ha sido una recesión breve. Si la comparamos con el año 2008, Global Financial Crisis, que duró 10 años, pues esta es una recesión muy profunda, muy severa, pero realmente breve porque ha sido, o sea, marzo 20, marzo 21, pues ha pasado un año y pico. En un año y pico estamos a niveles pre-COVID. Por lo tanto, pero sí que es verdad que al ser tan severa ha generado unas distorsiones que luego hablaremos, que son esos desequilibrios que hablamos de oferta y demanda, de cuellos de botella, que van a tardar más en recuperarse. Pero mirando el dato de crecimiento, realmente vemos que hemos recuperado los niveles pre-COVID. ¿Qué ocurre? Que el output gap de las economías pues, se ha ido reduciendo o se espera que se vaya reduciendo. ¿Vale? Aquí estamos comparando, por ejemplo, la crisis de 2009, tardamos muchísimos años en recuperar ese crecimiento potencial, esa máquina a toda potencia, ¿no? Pero fíjate aquí, en el año 2020, lo rápido que se ha recuperado el tema del output gap, ¿vale? En 8 trimestres desde la crisis estás ya recuperando todo. Eso significa
que son tensiones inflacionistas, porque si la economía ya está a unas revoluciones elevadas, a un recalentamiento elevado, porque la maquinaria está casi ya a tope, pues eso lo que te indica es que la oferta no puede a lo mejor tener la flexibilidad para incrementar producción, para satisfacer demanda, y ya estamos acercándonos a tensiones inflacionistas. Entonces, un tema importante es los niveles de actividad, aquí estamos pintando los PMIs, pues se han normalizado. Perfecto, eso lo sabemos. Pero es que los tipos reales, aquí estamos pintando Estados Unidos -1, en Alemania -2, siguen históricamente bajos. Es decir, hemos normalizado muchas cosas. Hemos normalizado la movilidad, el crecimiento, muchas cosas. Pero es que seguimos teniendo tipos, a veces se nos olvida, históricamente bajos. Porque lógicamente ya veníamos niveles bajos, ha venido el COVID y te los ha llevado a zonas, para mí, no sostenibles. Para mí no podemos hablar de que estemos en un -2% en tipos de interés reales en Alemania y lo normalicemos. Los bancos centrales podrán dar un discurso más complaciente o menos, pero lo que es evidente es que esto no es una situación normal. Como decimos, de la parte macro ya no hay tantas sorpresas positivas, es decir, ya se está estabilizando. Ya, oye, pues hay PMIs que salen un poquito mejor, un poquito peor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya esa parte de arriba de la economía se está estabilizando. Las expectativas más o menos ya van cuadrando con los datos que se van publicando. Lo que ha cambiado son las expectativas de inflación. Fijaros, aquí ¿qué pintamos? Pintamos el break-even a 10 años en Estados Unidos, el swap de inflación 5 años dentro de 5 en Estados Unidos, que esto está ya, esto lo pinté hace poco, pero es que lo he visto ayer y ya está más arriba, ¿no? 2,60, 2,70. Y en Europa ya estamos por encima del 2. O sea, esto ha ido muy rápido. ¿Cuál es la lectura que yo tengo de esto? Es, oye, el mercado te ha estado comprando, sobre todo en Europa, y esto es el precio del crudo, la línea azul, por cierto, y esto es Japón, que ha repuntado, pero bueno, Japón va a subir. Precio del crudo, Estados Unidos, Europa. Entonces, en Europa no sabíamos, el mercado se había creído el discurso de Lagarde de que era temporal. Entonces, los repuntes de inflación a futuro, pues eran muy moderados. Pero ahora ya, viendo esto que supera el 2, ya no podemos decir que el mercado se siga creyendo el discurso de que la inflación es temporal y se arregla sola. Mañana jueves tenemos otra vez el mismo discurso, que es un discurso donde no hago nada, esto se arregla solo, esto es temporal, no os preocupéis, ¿vale? El mercado ya no se cree eso, porque si tienes expectativas por encima del 2 en Europa y al 2,70 en Estados Unidos, en el largo plazo, lo que se presea por especialistas dentro de los swaps de inflación o dentro de los TIPS en Estados Unidos, los bonos ligados a inflación, los break-evens, pues no podemos decir que esto es temporal y que el mercado se lo crea como hace unos meses. Lo que es evidente es que el incremento de precios... Luis, nos Sí, Beatriz, preguntaban, perdona dime. que te interrumpa, nos preguntaban qué niveles de inflación manejamos para Europa y Estados Unidos en los próximos 12 meses. Esa es muy buena pregunta. A mí me gustaría también saberlo. Pregunta Es del muy millón. difícil. Es lo que decía antes, que es la pregunta del millón. Es decir, en Estados Unidos partes de un 5,4. ¿Vale? Es que es un nivel, vamos, loco, históricamente loco y evidentemente no sostenible, pero o sea, lo que sí pensamos, y en Europa partes por encima del 4, lo que sí pensamos es que los niveles de inflación del año que viene van a estar por encima de los objetivos de los bancos centrales. Más moderado en Europa, es decir, en Europa ligeramente por encima del 2, por mojarme un poco, aunque ya te digo que estos son variables que ningún economista está muy cómodo afinándolo, ¿vale? Y en Estados Unidos, pues más en la zona de 2,5, 3, ¿vale? Es decir, van a quedar por encima de los objetivos, con lo cual no puedes justificar que como es un efecto temporal no hago nada, porque estás todavía por encima de objetivo. Es verdad que los bancos centrales se han buscado una fórmula de que, aun teniendo un dato de inflación como target, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque han puesto medias. Cuando tú pones medias significa que puedo hacer lo que me dé la gana, porque como yo estoy poniendo una media del 2%, y encima en Estados Unidos es Flexible Average Inflation Rate, es decir, encima flexible, claro, es que en el fondo es manga ancha para hacer lo que me dé la gana. Porque ya no es que el dato esté por encima del 2, que estás muy por encima. Te dicen, no, bueno, esto como es temporal y llevamos 5 años o 10 años con inflaciones por debajo de la media, pues entonces, bueno, no pasa nada. Claro, es que por lo menos si hablas de una media me tendrás que decir el periodo de cálculo. Media que en un año, en 2, en 3, en 5, en 15.
¿No os dais cuenta que los bancos centrales al final lo que han hecho frameworks para tener una flexibilidad total? Los bancos centrales, en vez de dar certeza al mercado, lo que están metiendo es ruido, es incertidumbre. Das un discurso, luego sale uno y dice, en el ECB ya ni te cuento con gente opinando. Bueno, Weidman ha dimitido porque ya se ha aburrido, ¿no?, de dar un discurso ortodoxo. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, no, es muy difícil, ¿no? Lo que está claro es que no nos creemos las previsiones del Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central Europeo ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque el objetivo para este año, ya no adivinemos, no hagamos guessing del año que viene, no, este año, ¿vale? El objetivo de este año lo ha subido del 1.9 al 2.2 y venía del 1. Es decir, ¿quién se cree eso? Si estás por encima del 3 y te están diciendo que incluso estos últimos 2 meses que queda el año va a subir, pues acabar en el 3,5, 4. Es decir, y me estás diciendo un 2,2 de punto de partida. Entonces, si ya el punto de partida del propio organismo ya no te lo crees y tienes un gap enorme que vas haciendo como los malos analistas, ¿no? Revisiones cuando vas detrás del mercado, ¿no? A medida que va subiendo la inflación voy cambiando la previsión. Es decir, has perdido la credibilidad. Entonces, ¿quién se va a creer las previsiones que tiene el Banco Central Europeo del 1.6, del 1.5 para el año que viene, el siguiente, cuando el punto de partida ya es mentira? Entonces, lo que tengo claro es que no nos creemos las previsiones del Banco Central Europeo y vemos más por encima del 2 que por debajo del 2 el año que viene. Y en Estados Unidos, pues lo mismo. Vemos más por encima del 2,5, que evidentemente no va a seguir en el 5 que está ahora, va a caer, pero por encima del Banco Central. Con lo cual, los bancos centrales cada vez van a tener más difícil un discurso complaciente. El Banco de Inglaterra, como decimos, te ha dicho una cosa incluso muy importante, que es, oye, voy a subir tipos antes del tapering. ¿Ha cambiado el orden natural de las cosas? Que todos preveíamos, no, primero tapering y luego subo tipos, no, subo tipos ya. Lo que pasa es que el tema de Reino Unido es un caso un poquito más excepcional con el tema de Brexit, la volatilidad de divisa, pero también tiene inflaciones muy superiores a sus objetivos. Os recuerdo que el Banco de Inglaterra tiene que escribir una carta al Congreso cada vez que supera su objetivo de inflación y explicar por qué, ¿no? Hay un escrutinio quizá un poquito mayor, etcétera. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Luis. Sí, yo creo que Es una pregunta sobradamente. complicada, porque es que esa pregunta se la hago yo a todos los economistas del mundo mundial con los que nos reunimos. Oye, inflación el año que viene. Bueno, pues unos tienen 2 y pico, unos tienen por debajo del 2, todo el mundo está en torno al 2, pero lo que está claro es que las expectativas del mercado ya están por encima del 2 a largo plazo. O sea que el mercado ya no se acaba de creer. ¿Vale? Entonces, esto generará una, como decimos, normalización de las políticas monetarias. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Entonces, lo que estábamos viendo es que el incremento de precios de input prices es un incremento muy variado. Es decir, soft commodities, alimentos, cobre, aluminio. Estamos hablando en el último año de subidas de triple dígito, en muchas, y de doble dígito, 60, 70. Entonces, no es un tema puntual que diga, no es que ha subido el crudo, ha subido el gas, correcto, ya, pero es que ha subido prácticamente todo a tasas muy elevadas. Es verdad que hay un efecto base, hay una recuperación, todo eso sí, pero vamos a ver, la pregunta es, ¿se ha trasladado todo este incremento de materias primas a precios finales? Pues todo el mundo está un poco en el consenso de que el dato de inflación cada vez es menos parecido a la realidad, la mitad se calcula en base a proxies, no precios reales, hay mucho ruido, el tema de Internet también hace cada vez más difícil muchas veces comparación de precios porque también están adaptados a cada usuario. O sea, el tema se hace muy complejo, el puro dato de inflación, pero lo que es evidente es que tienes input prices muy elevados. El tema importante que he comentado antes un poco de pasada es el tema de la transición energética. Cuando tenemos factores globales que han sido deflacionistas en los últimos años, como es el envejecimiento poblacional, como es Internet, la mayor comparación de precios, etcétera, eso sigue estando vigente, aunque el tema de la globalización se está replanteando ahora con China. Pero podemos decir que esos factores deflacionistas podrían estar vigentes. Pero es que hay un nuevo factor, especialmente en Europa, que han introducido los políticos y que está empezando a tener sus impactos. Y que no es temporal,
que es la transición ecológica o la transición energética hacia energías renovables, como sabéis, el famoso Net Zero, 2030, etcétera, lo que pretende es encarecer las energías fósiles de hidrocarburos para esa transición. Entonces, se crearon, como sabéis, una cosa que son los derechos de emisión. Dice, oye, usted cuando quiera emitir, pague para desincentivarlo. Perfecto, hasta ahí bien. Pero es que esto ha multiplicado por 15. Es decir, simplemente el 80% de la energía sigue teniendo dependencia de fósiles, de hidrocarburos, petróleo fundamentalmente, crudo, gas, etcétera. Carbón se ha dejado porque es menos eficiente y más contaminante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú encareces eso, no lo vas a eliminar de la noche a la mañana. Porque las energías renovables, además, un año donde ha habido poco viento, donde ha habido poca lluvia, con lo cual has podido tirar poco de hidroeléctrica, has podido tirar poco de eólica, no te puede satisfacer la demanda. Entonces esto al final, pues sube. O sea, los derechos de CO2 pues están disparados y es posible que sigan subiendo, porque tú vas a tener que producir pagando esos derechos. Hay un tema, este gráfico me parece interesantísimo, porque lo normal es que el CAPEX del petróleo tenga correlación con el precio de toda la vida. Es decir, oye, si está el crudo a 100, es lógico que haya más de 300 billones en CAPEX, porque es algo rentable, ¿no? Eso es lógico, es la economía básica. Cuando el crudo cae a 50, pues lógicamente el CAPEX cae a la mitad. Eso es lógico. Pero la distorsión que tenemos ahora es brutal, porque el crudo se acerca a 100, yo no descarto que llegue a 100, y el CAPEX está bajo mínimos. ¿Por qué? Por el tema de que son energías no ESG compliant, marrones, contaminantes, nadie quiere invertir, te penalizan a los bancos que invierten, el Banco Central Europeo está calculando el Green Asset Ratio, donde te va a penalizar la inversión en sectores contaminantes, te va a consumir más capital, etcétera. Los inversores con ESG pues no queremos comprar. Es decir, es una distorsión brutal. Y es un no sé cómo llamarlo, o sea, y esto no es temporal, porque vosotros veis que la inversión en exploración y producción va a repuntar. No, porque estas compañías nadie les financia, ni en el equity ni en la deuda. Pues entonces este desequilibrio sí que es una distorsión del mercado, donde ese desequilibrio de oferta y demanda no se corrige, porque la oferta de crudo no crece lo que debería crecer. Por tanto, podemos ver que en mi opinión, podría seguir el incremento de precios de crudo. Y eso, los índices de producción están creciendo a doble dígito. Yo no sé si todo, en Europa, en China, Estados Unidos, yo no sé si todo eso se ha trasladado al producto final. Sospecho que no. Parte sí, de acuerdo, pero no todo, ¿vale? Y luego otro tema que se ha hablado mucho son el coste de los fletes. Es decir, estos son, por ejemplo, de China a costa este, China a costa oeste y de China a Europa. Es decir, esto es brutal, el encarecimiento de los fletes. Entonces, ¿esto se ha trasladado todo a precios? No lo sé. Sospecho que no. Aquí hay un gráfico que me ha parecido interesante que es de un contenedor en el puerto de Los Ángeles hemos pasado a 73. ¿Vale? Hay un colapso absoluto. Esto es el coste de los shipping, ¿no? Es decir, yo no sé cuánto tiempo va a tardar en normalizarse esta situación, pero sospecho que no es un tema que se solucione rápido. Y luego hay otro tema que también hemos hablado últimamente bastante, que es el tema del transporte terrestre, de la escasez de camioneros en toda Europa. Se habla mucho del Reino Unido como un caso extremo por el Brexit, pero es que faltan camioneros. Hay un artículo muy bueno en el Financial Times que te hablaba, eso es un tema estructural. Estos son las ofertas no cubiertas de camioneros en Italia, en España, en Alemania. Entonces, oye, es un tema muy sencillo, tendrás que pagar más, ¿no? Porque nadie quiere ser camionero, las generaciones jóvenes no. Y con el que ha pasado, que con el COVID la gente se ha quedado en casa y ahora a la hora de volver no ha vuelto todo el mundo. Entonces hay una escasez. Entonces esto también es incremento de precios, ¿vale? Pero teniendo una foto un poco más global de todos los factores que son inflacionistas, pues tenemos factores de supply, de tiempos, tenemos de backlogs, es decir, de retrasos en el trabajo, tenemos muchísimos factores.
y en diferentes países. Y al final el rojo te está indicando, ¿vale?, escasez de mano de obra, ruptura de stocks, rotura del sistema productivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, entonces no es una cosa puntual de una línea o de un factor, entendemos que es una cosa más generalizada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pensamos que no es tan fácil de solucionar. ¿Vale? Es decir, las presiones de precios son más broad-based, son más generalizadas, son más factores los que están ahí. En Estados Unidos más, pero en Europa también. ¿Vale? Y luego el mercado laboral, pues en mercados laborales más tensos, como son el de Estados Unidos y el de Reino Unido, sí que se está empezando a ver incrementos de salarios. En Europa todavía no. ¿Vale? Pues es un mercado más intervenido, es un mercado más fragmentado, pero en general en Estados Unidos, que es un poco la famosa curva de Phillips, que lo que falta. Los famosos efectos de segunda ronda para pensar que la inflación es más estructural, pues son el tema de salarios. Entonces aquí pues habrá que observar también en esos mercados el incremento de los salarios. ¿Vale? Vacantes laborales no cubiertas, bueno, pues están creciendo. Entonces esto al final lo más lógico es que se trasladen incrementos de salarios. Entonces tenemos lo que sería hard data, lo que sería, oye, ¿qué datos se han publicado? Pues ya los conocemos. 5,4 en Estados Unidos, precios a la producción casi un 12%. La subyacente 4, que también es relevante, porque quitando factores más volátiles sigues estando en el 4, etcétera, etcétera. Y este es el que mira la Fed, el Personal Consumer Expenditure 3,6. Estos son los datos. ¿Vale? Entonces estamos hablando de máximos desde el 91, desde hace 10 años, desde hace 40 años, depende. O sea, estamos hablando, vale. Soft data. Oye, ¿qué datos de precios tenemos en los indicadores más adelantados? Pues tenemos un 6%, tenemos un 6,5%. O sea, es que esto no es hard data. Esto todavía no se ha reflejado en los datos que estamos manejando. ¿Vale? Y luego tenemos el famoso tema de salarios. Es decir, en salarios estamos empezando a observar ya un 6% en estos Estados Unidos, 4,6%, etcétera. Low skill, high skill. O sea, estamos ya viendo crecimientos de salarios ya superiores a las tasas de inflación objetivo de los bancos centrales, que es el 2%. Es la famosa curva de Phillips, que ha estado muy plana, ha estado dormida y ahora empieza a tomar pendiente. Entonces, esto hay que observarlo porque esto es traslación de salarios a precios. Y como consecuencia de estas tensiones inflacionistas es lo que decimos, es decir, el flujo de tamaño de los bancos centrales, que ha crecido exponencialmente con el COVID, pues esto va a ir cayendo. Entonces no significa que no sigan comprando, sino que siguen comprando a muchísimo menor ritmo. Los mercados financieros, no solo los bonos, sino el equity, todo ha estado muy soportado por este exceso de liquidez y la gran duda es qué va a pasar cuando, como consecuencia de la inflación, de ir por detrás de la curva, especialmente el Banco Central Europeo, o sea, el riesgo de ir por detrás de la curva, bajo mi punto de vista, es que cuanto más tarde reacciones, vas a tener que hacer subidas más intensas, porque si tú las vas haciendo antes, pues vas controlando la situación. Pero el problema del Banco Central Europeo con la negación de la realidad es que va a llegar tarde porque va por detrás de la curva. Entonces, ese es un poco el riesgo. Entonces, en los mercados emergentes ya tienes muchos países que han subido tipos. Rusia, Brasil, México, Turquía, hemos hablado antes de Noruega, etcétera. Esto ya se ha dado la vuelta aquí. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, o sea, es decir, son inflaciones ya mucho más descontroladas, etcétera. En el caso de Turquía es curioso, porque Erdogan tiene una teoría, a lo mejor hay que estudiarla en las escuelas, en las facultades de economía, y dice, no, es que tenemos inflación muy alta, lo que hay que hacer es bajar tipos. Entonces, a los 3 banqueros centrales que se han negado a bajar tipos, pues les ha echado, ¿no? Entonces, es un caso un poco extremo, ¿no? Pero en general, el resto del mundo seguimos pensando que cuando tienes inflaciones de doble dígito, como tienen muchos países de estos, lo que hay que hacer es subir tipos de interés, ¿no? Turquía tiene su propia teoría, Erdogan, luego nos lo contará cuando nos lo explicará, a ver cómo hace, ¿no? Pero en general, aquí ya se observa un punto de inflexión claro. Y en los bancos centrales desarrollados, pues aquí tenemos un poco un calendario, Estados Unidos y Europa, pues que, bueno, para ir ajustando, y luego otros bancos que no estaban tan idos también
Vale, pero la tendencia es todos los bancos centrales, aquí tenemos Canadá, tenemos Australia, tenemos Japón, Reino Unido, todos van a ir reduciendo. Y al final la duda es, oye, con los tipos que tenemos, ¿cómo de sostenible es esto? Y cómo impactará el tema del tapering, ¿no? Aquí tenemos impacto fiscal, impacto de políticas monetarias. Aquí el resumen es, los países emergentes se han focalizado más en políticas monetarias que ahora están deshaciendo, ¿vale? Y los países desarrollados se han apoyado más en políticas fiscales, con un poco la salvedad del timing que en Estados Unidos y en Reino Unido lo han adelantado este año y en Europa vamos a verlo más el año que viene. Es decir, el impacto fiscal ya se ha producido en Estados Unidos y por lo tanto el año que viene podemos ver un reversal del impacto fiscal en Reino Unido. Sin embargo, en Europa, como todo va más lento, van llegando las ayudas con cuentagotas, el impacto fiscal importante va a ser el año que viene. Pero si os fijáis aquí es sobre todo impacto fiscal en el mundo desarrollado y en el mundo emergente sobre todo ha sido impacto monetario que ya se está deshaciendo. Luis, nos ha llegado otra pregunta, que si pueden subir los tipos con la deuda actual que tenemos. Claro, esa es muy buena pregunta y enlaza muy bien con el tema de la politización. Es decir, efectivamente hay mucha gente con buen criterio que dice, oye, con los niveles de deuda que tenemos, es inviable que los bancos centrales suban los tipos porque la clave es el servicio a la deuda. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, tenemos unas deudas disparadas y por lo tanto tengo que tener un servicio a la deuda bajo para que esto no pete. Y voy a tolerar la inflación porque la inflación es el peor enemigo de los pobres, ¿no? La inflación es el impuesto de los pobres, pero es el mayor amigo de la deuda pública, ¿no? Porque lo que me interesa es que haya inflación cuando miro la macro, pero las familias pagan los platos rotos y la factura. Entonces, esto es una crisis política brutal, porque para favorecer las cuentas públicas de los gobiernos desarrollados, estamos machacando o masacrando a las rentas más bajas. Porque la inflación del 5, más costes energéticos, más del 5, del 4, de lo que sea, no solo es pérdida de poder adquisitivo, sino que tiene mayor impacto en la renta más baja. Entonces, esto políticamente vamos abocados a un choque de trenes, ¿no? Para beneficiar las cuentas públicas, perjudico a la gente. Vale, cuando haya que votar otra vez, me lo cuentas. Entonces, efectivamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Es decir, no podemos tener subidas de tipos agresivas porque tenemos que mantener el servicio de la deuda bajo, correcto. ¿Qué ocurre? Que cuanto más tardemos, entonces vamos retrasando. Los bancos centrales dicen, bueno, prefiero errar de ir tarde. Vale. Lo que hay que ver es los mercados. Porque los mercados dicen, oye, vamos a ver, ¿tú la inflación la tienes controlada o no? Porque si llegas muy tarde y no la tienes controlada, yo voy a ir preseando mayores tasas de inflación en los bonos. ¿Vale? Y entonces, al final, es difícil controlar eso. O vas al mundo como Japón, que controla toda la curva, ¿no? Desde el 0 al 10 lo controlo. ¿Vale? Vamos a un control absoluto de la curva de tipos, pero no es el caso en Europa, en Estados Unidos. Es decir, no puedes evitar que haya un bear steepening, aunque tú controles los cortos y no subas tipos hasta 2024 en Europa, que es lo que quieren hacer, no puedes evitar que haya un bear steepening de las curvas, ¿no? Que el mercado pricee en los largos plazos más inflación, ¿no? Entonces, ese es un poco el debate. Es decir, van a ir tarde para evitar subir el servicio de la deuda, pero no puedes evitar que la gente venda bonos. No, eso no lo pueden evitar, ¿no? Ah, claro. Es un poco mi punto, ¿no? Pues muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, políticas fiscales, como decimos, muy expansivas. La liquidez, efectivamente, aquí ha soportado todos los mercados. Y lo que decimos, el mercado de bonos cada vez se cree menos y ya te va apreciando inflación. Y esto es en el pricing de los bonos, en el break-even, etcétera, etcétera. En las pendientes. Entonces, esto va subiendo. Las pendientes ya sabéis que han ido subiendo en Italia, España, Alemania, ¿vale? Estos movimientos, eso es difícilmente evitable o controlable por los bancos centrales, aunque mantengan. Entonces, ¿van a seguir comprando deuda indefinidamente? Bueno, pues eso, no, voy a controlar este mercado manteniendo el PEP forever. Hombre, pero es que es una emergencia, es un programa de emergencia, no puedes mantenerlo siempre. Entonces,
lo que tiene obligatoriamente que hacer es reducirse ese tamaño. ¿Cuánto? No lo sabemos. A lo mejor reducen menos de lo que deberían, estoy de acuerdo. Es decir, de esos 80 billones reciclo 20-30 en vez de 10-20 en el APP, de acuerdo. Pero evidentemente vas a tener que comprar menos bonos. Lo que decíamos antes, tipos reales menos 2% en Alemania, menos 1 en Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual, anomalía, ¿vale? Que si no haces nada y sigues comprando bonos, vas a seguir con esa anomalía. Y luego las primas de riesgo periféricas, pues que están cada vez más alejadas de los fundamentales, cada vez más alejadas del deterioro del endeudamiento de los países. Caso curioso, Grecia ya se iguala a Italia, no tiene que ver sus economías, pero el mercado ya le da igual. Y Portugal ha estado más que España por un tema técnico de escasez de bonos. Pero la realidad es que tienen las primas de riesgo absolutamente controladas, absolutamente planas, absolutamente manipuladas. No reflejan el deterioro de fundamentales. 60 puntos básicos en España, 100 en Italia. No te está reflejando para nada. Pero es lo que tenemos, ¿vale? Entonces esto pues seguirá controlado. Las compras del Banco Central se han centrado en Francia, Italia y España para soportar esas primas de riesgo. Y el programa PEP, un matiz, se centra sobre todo en deuda, no en corporativo. Por lo tanto, cuando eso se reduzca, pues va a tener más impacto, bajo nuestro punto de vista, en términos relativos en deuda que en crédito. Luis, nos preguntan que cómo veis los flotantes en estos momentos, que quizás Bueno, sí pues para los dentro flotantes, de poco. sí, es un sitio donde estamos relativamente cómodos, en diferentes formatos, en diferentes productos. Es decir, flotantes puedes tener desde puramente corporativos, que básicamente son financieros, que pagan muy poco, que también hay cierta escasez. Puedes tener en titulizaciones de calidad, que nosotros tenemos, que, bueno, AAA, AA, tramo senior, préstamos de consumo, de automóvil, hipotecas, ahí estamos relativamente cómodos como un activo poco volátil que nos va a dar estabilidad a las carteras, quizá no tiene gran upside, pero me va a proteger. También tienes floating en préstamos, en loans, tenemos productos de loans, préstamos de private debt, etcétera, que efectivamente está más próximo al mundo high yield, al mundo leverage loans, pero también es verdad que son floating, no tienes duración, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que en general nosotros estamos cómodos con flotantes en diferentes formatos y nombres o con vencimientos cortos, coles cortas, etcétera, etcétera. Luego concretaremos un poco producto, pero vamos, flotante efectivamente es un sitio donde hay que estar. Porque si no quiero duración, no quiero spread duration, bueno, voy a tener spread duration, pero bueno, estoy más cómodo que teniendo puramente duración larga. Gracias, Luis. Entonces, bueno, ya a nivel entrando un poco en cartera, hemos dicho, preferimos créditos soberanos. Sí, correcto. Preferimos créditos soberanos. ¿Por qué? Porque el PEP estaba comentando que fundamentalmente compra soberanos. Tenemos claro que esto se va a reducir. Podremos opinar en cuánto. Podremos decir que se reduce más o menos en función de las circunstancias, ¿de acuerdo? Esto acaba en marzo, no queda tanto. Luego va a reciclar. Pero lo que es evidente es que si tienes este programa de emergencia que principalmente te ha comprado gobiernos, pues cuando desaparezca o cuando se reduzca, yo creo que en términos relativos perjudicará más a gobiernos que a crédito. Eso por un lado. Dentro del crédito seguimos sobreponderados en financieros. ¿Por qué? Porque los niveles de capital son elevados, los niveles de liquidez también, la probabilidad de default, lo veremos, es menor y en general tienes una amplia gama de productos, de países y de formatos donde elegir, desde los países nórdicos hasta bancos americanos o bancos franceses, holandeses, etcétera, etcétera. También españoles e italianos. Pero tienes una gran variedad de formatos, de nombres, de seniority. Y en principio, aunque estos MDAs, es decir, estos niveles de colchón sobre capital se van a reducir porque venimos de dividend ban, es decir, han prohibido dividendo, se van a incrementar los dividendos, pero siguen siendo ese colchón medio que decimos de casi un 6% respecto al capital requerido, se va a reducir, pero sigue siendo muy amplio. Es decir, la probabilidad de default del sector financiero sigue siendo menor. Aquí lo cuantifica Moody's, proyectando la probabilidad de default a un año. Entonces tienes por el lado negativo ocio, hoteles, etcétera, en Europa pues casi un 5%. Seguimos fuera de esos sectores, en líneas generales. Otra cosa es que recupere el equity, juegues el upside del rebote.
pero como bonistas estamos más cómodos en bancos, que tienes una probabilidad de default de un 0,3. Es el sector más bajo. Bueno, utilities, estás casi el 0. Pero quitando utilities y quitando aquí real estate, etcétera, y temas puntuales, estamos hablando de un sector que desde el punto de vista de bonos o desde el punto de vista de renta fija seguimos cómodos. Evidentemente las valoraciones están estrechas, como todo. ¿Qué no está estrecho? Cuando decimos, no, es que este bono sale muy caro, el primario, ¿qué no está estrecho? Está todo caro. Pero dentro de eso preferimos tener bancos a tener hoteleras, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pintamos un poco lo que es los tier 2, pues todo el recorrido que han tenido, senior preferred, cover, lo que hemos estado muy fuera de cover y nos hemos centrado en tier 2, en alguna T1 puntual, aunque poco, en tier 2 de nombres que estamos cómodos y luego elegimos, pues oye, senior preferred, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya por último, como resumen de posicionamiento de las carteras, sí, ¿hay alguna Luis, sí, nos están llegando más preguntas. La primera es si para preservar la cartera, ¿qué tal los bonos ligados a inflación? Eso es buena pregunta también, porque es un activo un poco tricky. Me explico. Solo comprarías bonos ligados a inflación si creyeras que las inflaciones descontadas ahora mismo son inferiores a las que tú crees. Es decir, por ejemplo, volviendo un poco a los inflation link que hemos comentado antes. En Estados Unidos estamos en el 2,80. ¿De acuerdo? Vamos a volver aquí al gráfico. Solo compraré bonos ligados a inflación si yo creo que van a estar por encima del 2,80. Ahora mismo está aquí 2,60, pero estamos ya casi en 2,80. Es decir, es un poco tricky por eso, porque lo obvio es, va a subir la inflación, compro bonos ligados a inflación. No, los bonos ligados a inflación los tenéis que haber comprado cuando las inflaciones implícitas, vamos a coger el break-even, ¿vale? El break-even es puramente inflación descontada por los TIPS, ¿vale? Los bonos ligados a inflación en Estados Unidos. Esto ha estado al 1 y se ha ido al 2,80, ¿vale? Entonces, si hubieras comprado este activo, te hubiera dado mejor que comprar un nominal, ¿no? Un bono normal, ¿de acuerdo? Pero al 2,80 en Estados Unidos tendrías que pensar que la inflación a largo plazo se va a ir al 3 para comprar ahora TIPS. En Europa lo mismo. En Europa las inflaciones van a estar, hemos dicho antes, más moderadas que en Estados Unidos. Aunque ligeramente del 2, por encima del 2, pero moderada. Entonces, esto si lo compras ahora, aunque estos son los swaps de inflación, pero hay una correlación con los break-evens, ya lo tienes por encima del 2. O sea, si yo creo que en Europa la inflación se va a ir al 2,5, compro. Pero ahora quizás es demasiado tarde, esa es mi opinión. Luego a veces cuando se juega a través de fondos, pues son valores relativos, como cuando compras un fondo de convertible. Estás comprando a un tío que hace valor relativo, no estás comprando necesariamente el activo, porque son apuestas de valor relativo. Pero bueno, en general nosotros ahora mismo no tenemos TIPS. Es un activo que hemos tenido, que hemos mirado, que hemos analizado, pero realmente tampoco creo que sea una cosa tan sencilla como compro TIPS, juego al tema de inflación, porque ya está cotizado mucho. Vale, otra de las preguntas hace más referencia al high yield en cartera, ¿no? Hablan de, bueno, que ¿crees que los problemas de suministros, aumento de precios de energía y paradas de producción creen tensiones en algunas compañías y que puede afectar a sus pagos de deuda, sobre todo en Estados Unidos? ¿Qué opinión de high yield en general tenéis? Sí, a ver, el tema de high yield, nosotros queremos tener high yield en el corto plazo en nombres que estamos cómodos, por ejemplo, en pagarés tenemos en el corto plazo, en pagarés, etcétera, pero no tanto high yield como tal, es decir, como índice con 3-4 años de duración, ¿vale? Tenemos high yield indirectamente a través de loans, a través de private debt, a través de bonos subordinados, como comentaba antes. Lo que es high yield corporativo, lo que todos entendemos como high yield corporativo, estamos neutrales / cautos, ¿vale? Es verdad que es un activo que ha ido muy bien este año, 4 en Estados Unidos, 3% en Europa, muy por encima de lo que es cualquier asset class dentro de renta fija. Hay que tener en cuenta una cosa, que en Estados Unidos tienes mucho más peso de energía, por lo tanto se benefician en teoría más las compañías por el incremento de todo lo que es commodities, energía, etcétera, etcétera. En Europa tienes menos. En Estados Unidos tienes un rating medio mucho más bajo, ¿vale? Single B, en Europa más doble B. Entonces, el mundo high yield,
Pero en Estados Unidos es una apuesta como algo más agresiva. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. En Reino Unido ha habido muchas quiebras de compañías high yield utilities porque no han podido trasladar el incremento de costes de energía a precios finales. Prevemos que pase algo también en algunas compañías en Europa. Es decir, hay que tener mucho cuidado con temas idiosincráticos, como bien comentaba la pregunta. Es decir, oye, este incremento de precios, si tú no puedes trasladar por temas de concesiones, por temas regulatorios, por X, tú no puedes trasladar ese incremento de precios, de costes, a precios, puedes tener un problema serio. Es verdad que en general los fundamentales del mundo high yield han mejorado porque las compañías han hecho prefunding, han emitido bonos antes de tiempo y entonces han conseguido, ¿no?, extender y no tienes tanto estrés de vencimientos. Conclusión, seguimos con exposición en high yield, en nichos de mercado, pero a lo mejor, bueno, o bien tenemos nombres específicos en el corto plazo que estamos cómodos, o bien a lo mejor jugarlo a través de productos diversificados en high yield corto plazo. Vale. Otra de las preguntas hace referencia al crédito en China, que ¿cuál es vuestra visión sobre las emisiones? En general, estamos muy cautos en emergentes con el tema del sector inmobiliario chino, pesa un 25% de la economía. Lamentablemente tenemos experiencia en burbujas inmobiliarias en España, de eso no nos puede dar nadie lecciones en el mundo. Y la burbuja de China, para mí, es una burbuja inmobiliaria severa y que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora la gente se ha puesto muy contenta porque Evergrande ha pagado un cupón después de un mes con dificultades de 85 millones, pero es que ahora tiene otro, luego tiene vencimiento. Es decir, que es que la fiesta para mí no ha acabado. Y todos sabemos cuando tú tienes ventas forzadas, ¿no?, de inmuebles, qué es lo que pasa con las compañías sanas. Es decir, tú ahora vendes Evergrande, saca en venta forzada viviendas y la compañía inmobiliaria china que no tenía problemas, de repente ve como los precios quedan un 40%, entonces los tiene, ¿vale? Apalancamiento, burbuja inmobiliaria, ciudades vacías. Había un artículo sobre China que había 50 ciudades vacías. Eso nos suena, ¿no?, como la del Pocero, la de tal, ¿no?, la de Seseña, la de no sé qué. Es decir, hay tantas similitudes. Apalancamiento del sector. La mitad de la producción de Evergrande son a medio construir. Eso no tiene una venta de realización corto plazo. Sí, fácil. Porque no están acabadas las casas. Ahora resulta que el gobierno chino ha prohibido vender viviendas en promoción o a medio construir, con lo cual si la mitad de tu activo resulta que no la puedes vender. O sea, el tema para mí no ha acabado. Y luego exposición de bancos, que efectivamente es más doméstica, no es un Lehman Brothers, ¿de acuerdo? Pero seguimos cautos. Yo por lo menos no tengo absolutamente nada ni quiero tener en nada que huela a exposición china. Porque al final los plazos más cortos son donde más están pagando ahora, ¿no? Cero. O sea, cero. Exposición a nada que huela a chino. Es más, no compro emisores europeos como BCP o algún otro cuyo holding es un banco chino o un holding chino. Estamos fuera. Perfecto, pues aquí pongo infravalorados, pero yo creo que me quedo corto, es que no tenemos nada. Vale, nos ha llegado otra pregunta. ¿Crees que el próximo año se puede producir una avalancha de titulizaciones en el sector bancario tras la nueva regulación que busca liberar el capital de los bancos? No veo, estamos viendo ya hemos visto este año emisiones de titulización para liberar capital, donde te colocan todos los tramos y donde pierde un poco la secuencialidad inicial y va más pro rata, de tal manera que consigue colocar todos los tramos mezzanine. Ya estamos viendo, pero los números solo salen en préstamos al consumo y en categorías que tienes mucho margen, mucho excess spread, y eso lo puedes trasladar a la transacción. Pero no estamos viendo, no preveo que haya un boom ¿por qué? Porque los cover bonds siguen siendo el instrumento para financiar hipotecas, que es el principal activo donde se está creciendo, los bancos. Sí que veo que van a seguir habiendo transacciones de autos y de consumo, pero no veo una avalancha para nada. Es decir, sigue siendo un activo escaso. Vale, por último una pregunta referente al tema de ESG. ¿Qué opinas del Greenium? Si va a desaparecer, ¿no?, esa prima que se paga. No creo que desaparezca el Greenium, creo que puede aumentar algo porque hay un desequilibrio importante entre demanda de bonos verdes y oferta. Actualmente solamente hay un 5 o un 6% de oferta de bonos verdes sobre lo que es el universo, ¿no? Y por lo tanto hay un scarcity value. ¿Dónde va a venir el papel sobre todo de bonos verdes? En tesoros, que el valor añadido para mí es mínimo. Me compro un bono verde del Estado o me compro los SURE estos, que son los bonos de la Unión Europea, bonos sociales, etcétera. Sí, ahí tienes papelón. ¿Pero qué valor añadido te aporta la cartera? Para mí cero.
Es decir, ¿el greenium puede aumentar? Sí, porque los flujos de compradores forzados de bonos verdes cada vez es mayor. Aumentar más que disminuir. No, que aumenta en el sentido de que es más caro en relativo, ¿vale? El bono verde con respecto al bono marrón. Aumenta porque se hace cada vez más escaso para determinados emisores. Pero insisto, en deuda igual lo veo estable, pero en crédito lo veo igual aumentando, con lo cual es posible que si hay un sell-off sean más estables los bonos verdes y a lo mejor te aguante mejor en un bear market. Por lo tanto, nosotros estamos sobreponderados, tenemos algo más de lo que implicaría los índices. Vale. Pues hasta el momento esas son las preguntas que nos han Fenomenal, enviado. ya vamos mal de tiempo, yo encantado, ha habido todas las preguntas como al final, la gente ha tardado un poco en animarse, pero oye, encantado. Entonces, el resumen ya un poco resumido antes, hemos hecho coberturas activas con futuros en Estados Unidos, curva americana, curva inglesa, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí un poco el resumen del posicionamiento, ¿no? Cortos en duración, en spread duration hemos bajado de 4 a 3, hemos hablado antes de que estamos fuera de sectores más expuestos a COVID, sobreponderados financieros, un poco ya hemos ido comentando esto, ¿vale? Es un poco el resumen. Y ya un poco en gama, pues los últimos minutillos, si me permitís, el renta fija a corto plazo es un fondo que está creciendo muchísimo, que está ayudando a muchísimos gestores como vosotros o selectores a invertir en un proxy de cash con un coste muy razonable y con tires muy superiores al money market. 5 estrellas Morningstar, 265 millones. Volatilidad. Aquí hay un gráfico que a mí me gusta bastante. Bueno, en general los productos aquí tenemos las rentabilidades que están todos en positivo, tanto en absoluto como en alfas, ¿no? En el corto plazo, en el renta fija y en el dinámica, ¿vale? Y a mí hay un gráfico que me gusta mucho que es este, que es el renta fija a corto plazo contra competidores, españoles, extranjeros, similares. Entonces, oye, ¿caemos con el COVID? Sí. Caemos menos que normalmente los pies. Hay gente que cayó un 6% en este episodio. Luego la recuperación ha sido muy buena. Y aquí tenemos muchísimos fondos de gestoras internacionales y nacionales, como digo. Había fondos de corto plazo que luego se ha demostrado que no eran tan cortos, ¿eh? Por estas últimas caídas que ha habido en estos 2 meses de septiembre y octubre, donde han repuntado bastante las tires. Entonces, es un producto muy consistente en el tiempo, estos últimos 3 años, y que ahora mismo es el que realmente muchos estáis mirando como. Y de momento hay un bull market de bolsas. Entonces la gente no es muy sexy, siempre decía, no, oye, meterte en el corto plazo. Pero realmente cuando tengas que aparcar liquidez o cuando quieras reducir la volatilidad de tus carteras, creo que es un producto que os puede ayudar a conseguirlo. ¿Vale? Aquí tenemos los números y luego hay otros 2 productos, el renta fija, que es más a largo, y el dinámica, que es un poco más de nicho, un fondo más pequeño, con más concentración, con apuestas más definidas, etcétera, etcétera. No sé si tú quieres, Beatriz, añadir algo del tema de producto. Pues muchas gracias, Luis. Yo creo que lo has dejado muy completo y en cualquier tiempo. caso os enviaremos la presentación en estos días y el replay de la grabación de hoy, por si queréis, bueno, pues escuchar algo de nuevo pues, con más atención. Y simplemente, bueno, deciros que muchísimas gracias por haber estado hoy, que os enviaremos la documentación, que para cualquier duda, pues ya sabéis dónde estamos y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas Y gracias gracias a ti, a todos Luis. por las preguntas y por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.